El gran medio de la oración de San Alfonso María de Ligorio. Capítulo 2. Hay que pedir cosas necesarias para la salvación. La segunda condición que pone el angélico es que pidamos cosas que sean convenientes y necesarias para nuestra salvación, pues la promesa que nos hizo el Señor no es de cosas exclusivamente materiales y que no son convenientes para la vida eterna, sino que de aquellas gracias que necesitamos para ir al cielo, dijo el Señor que pidiéramos en su nombre. Y comentando a estas palabras, San Agustín dice claramente que no pedimos en el nombre del Señor cuando pedimos cosas que son contra la salvación. Pedimos no pocas veces a Dios bienes temporales y no nos escucha. Dice el santo que esto es disposición de su misericordia, porque nos ama y nos quiere bien. Y da esta razón, lo que al enfermo conviene, mejor lo sabe el médico que el mismo enfermo. El médico no da al enfermo cosas que pudieran ser nocivas. ¿Cuántos que caen en pecado están sanos y ricos? No creerían si se encontraran pobres o enfermos. Y por esto, cabalmente, a algunos que le piden salud del cuerpo y bienes de fortuna se los niega el Señor. Es porque los ama y sabe que aquellas cosas serían para ellos ocasión de pecado o de vivir una vida de tibieza en la vida espiritual. No queremos decir con esto que sea falta pedir cosas convenientes para la vida presente. También las pedía el sabio en las Sagradas Escrituras. Dame tan solo, Señor, las cosas necesarias para la vida cotidiana. Tampoco es defecto, como afirmó Santo Tomás, tener por esos bienes materiales una ordenada solicitud. Defecto sería si miráramos esas cosas terrenales como la suprema felicidad de la vida y pusiéramos en su adquisición desordenado empeño, como si en tales bienes consistiera toda nuestra felicidad. Por eso, cuando pedimos a Dios gracias temporales, debemos pedirlas con resignación y a condición de que sean útiles para nuestra salvación eterna. Si por ventura el Señor no nos las concediera, estemos seguros de que no las niega por el amor que nos tiene, pues sabe que serían perjudiciales para nuestro progreso espiritual, que es lo único que merece consideración. Sucede también a menudo que pedimos al Señor que nos libere de una tentación peligrosa, mas el Señor no nos escucha y permite que siga la guerra de la tentación. Confesemos entonces también que no lo permite Dios para nuestro mayor bien. No son las tentaciones y los malos pensamientos los que nos apartan de Dios, sino el consentimiento de la voluntad. Cuando el alma en la tentación acude al Señor y la vence con el socorro divino, ¿cómo avanza el camino de la perfección? Qué fervorosamente se une a Dios. Y por eso, cabalmente, no la odia el Señor. ¿Con qué ansias acudía al cielo el apóstol San Pablo? ¿Cómo pedía el Señor que le quitara las graves tentaciones que le perseguían? Contestóle el Señor: te basta mi gracia. Así lo confiesa él mismo en la carta de los Corintios. Abro la cita. Para que las grandezas de las revelaciones no me
envanezcan. Se me ha dado el estímulo de la carne, que es como el ángel de Satanás que me bofetea. 3 veces pedí al Señor que le apartase de mí, y respondióme: te basta mi gracia. Cierro la cita. Lo que debemos hacer en la tentación es clamar a Dios con fervor y resignación, diciéndole: libradme, Señor, de este tormento interior, si es conveniente para mi alma, y si queréis que siga, dadme la fuerza de resistir hasta el final. Debemos decir a este respecto con San Bernardo, que cuando pedimos a Dios una gracia, Él nos da esa gracia u otra mejor. A veces permite que nos azoten las tempestades para que de esta manera quede afirmada nuestra fidelidad y amor, ganancia de nuestro espíritu. Parecía que estaba sordo a nuestras plegarias, pero no es así. Al contrario, estemos ciertos que en estos momentos se halla muy cerca de nosotros, fortificándonos con su gracia, para que resistamos el ataque de nuestros enemigos. Así muy cumplidamente nos los enseña el salmista con estas palabras: en la tribulación me invocaste y yo te libré. Te oí benigno en la oscuridad de la tormenta. Te probé junto a las gracias de la contradicción.